le Sí, quitó la recordemos vida a un brevemente cómo delincuente. fue ese puntualmente, Brenda, Bueno, antes de darle la bienvenida. Lino es médico, ¿sí? Incluso quiero decirles que sigue ejerciendo y ad honorem, porque es la profesión que ama, está profesionalizado y trabaja Sí, para pero salvar ¿cuál fue el vidas. hecho Y puntual? el hecho puntual fue, estaba entrando una noche a su consultorio, ¿bien? Estaba entrando al consultorio y lo viene a apurar un delincuente armado, ¿sí? Que le quiere sacar el auto. Lino se trata de defender, como ya tenía varios antecedentes de que lo querían robar y que lo venían amenazando, tenía un arma guardada en el cantero de su casa afuera, Sí. ¿sí? Esto es por las dudas si llega a pasar algo, ¿bien? Sí. Entonces, lo vienen a apurar, él agarra el arma y se defiende, ¿sí? De este malviviente. Hecho el recorrido del caso, le damos la bienvenida a Lino Villar Cataldo, todo un trabajo de investigación de nuestra compañera Brenda. Lino, bienvenido a Crónica al Mediodía. Ana Cecilia, Juan Cruzás y todo el equipo de Crónica te saludan. Buenas tardes, sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, ¿qué opina del caso del jubilado que hoy se está hablando las 24 horas del día? Un caso que tomó notoriedad. Bueno, es evidente que fue una persona que fue atacado, fue golpeado, fue torturado dentro de su casa, dentro de su propiedad, en horas de la noche por una banda que ingresó y que él seguramente no se acostó para descansar y no esperando que le ocurra eso. Desgraciadamente cada vez lo vemos con más frecuencia todo eso. Y bueno, en ese momento que uno sufre una tortura, tantos golpes, ya no sabe cómo va a reaccionar en ese momento, y creo que eso fue lo que pasó con el señor Ríos. Lino, Brenda Salva lo saluda y un gusto otra vez poder comunicarme con usted. Yo estuve muy de cerca en todo lo que fue su caso, en todo su proceso, hasta llegar a un desenlace verdaderamente justo, que fue el caso de legítima defensa. Pero yo quería que le pueda recordar a la gente cómo fue ese proceso donde hasta el fiscal estaba proponiendo y usted lo estaba transformando en el malo de la película, ¿se acuerda? Y con todo ese estrés que ocasionaba, con todo el dolor del mundo de decir, bueno, usted se preparó para ser un médico, para salvar vidas, y ahora tenemos a la justicia que lo está juzgando como si fuese un delincuente. Quería que recordáramos eso. Bueno, usted, y gracias, que lo describe muy bien, que tiene buena memoria de cómo era el proceso, que fue muy doloroso sentirse mirado y sentirse acusado de ser un asesino, cuando lo único que intenté es salvar mi vida. Realmente son momentos muy angustiantes de toda la familia, porque no solo yo me sentía muy mal, toda mi familia se estaba desarmando, mi familia, mis hijos constantemente angustiados, llorando. Fue muy triste eso. Ahora, Lino, A Dios gracias llegué sí. a un juicio por jurado, porque yo realmente dudaba mucho de que la falta de sentido común que tienen los jueces, Lino, nuestros jueces naturales, sí, salvo el pueblo, salvo la gente de a pie, sí. que realmente Sí. siente esta sensación de Lino, miedo lo de todos los interrumpo, días que sentimos nosotros. lo interrumpo un Y segundo ellos primero. supieron interpretar, supieron analizar y darme la sentencia de no culpabilidad. Ahora, Lino, lo interrumpo un segundo. Somos muchos los que estamos conectados, estamos muchos escuchando este debate, estamos muchos escuchando su posición. La pregunta que le hago yo es, ¿qué sintió usted? ¿Qué sintió esa noche de hace pocos días de este jubilado cuando rápidamente cambió la posición y pasó a ser casi de una víctima a ser señalado como un victimario? ¿Qué le removió internamente? Bueno, realmente esos días y hasta ahora, ¿no? Me causó mucha sensación de angustia, ganas de llorar, recordar que a mí me pasó exactamente lo mismo, de víctima, inmediatamente yo también, para la señora fiscal, pasé a ser victimario, nunca vio la... no ver toda la película de cómo fue el hecho. A mí me decían,
no fue de arriba para abajo, de un costado al otro, de acá para allá. Realmente en mi caso, de la que estoy hablando, ocurrió en 10 segundos, fue una ráfaga. Es imposible acordarse o de analizar cómo va a ser las cosas cuando es un hecho que nunca pensó pasar por eso. Y bueno, eso fue lo que me pasó, y esto me trae mucha angustia nuevamente. Igualmente, vivo angustiado cada vez que salgo de mi casa o cada vez que vuelvo a mi casa, lo hago con mucho miedo. Mis hijos exactamente lo mismo, me he transformado en el hijo de mis hijos, porque siempre están esperando al papá, papá llama, y siempre salen a esperarme, a abrir la puerta del garage. Bueno, es una vida totalmente diferente, ha cambiado absolutamente todo. He perdido prácticamente una propiedad porque tuve que dejar ese lugar donde yo vivía y donde yo atendía a mis pacientes, y que en este momento lo puse en venta y es imposible vender. Le hago una pregunta a Luis Arias. Recién estábamos escuchando a Lino y decía que a los jueces les está faltando sentido común. Y hace pocos días volvimos a hablar de la cuestión de juicio por jurados y que la gente ahora va a determinar quién es el culpable y quién no. La pregunta es, ¿qué está opinando sobre los jueces de este tipo de causas? ¿No? El Poder Judicial es un saber técnico. La medicina, y los médicos, imagínense si yo me pongo a ejercer la medicina. Hay concursos para ser juez, hay concursos para ser fiscal. Hay que respetar eso. Ustedes no pueden ponerse a la altura de los jueces y fiscales. Tenemos que respetar la actuación de jueces y fiscales. Aquí en el caso del jubilado, hubo un homicidio. Es un hecho objetivo admitido por él mismo. Él asesinó. Es decir, lo fueron a robar sin armas. Aparentemente no había armas de fuego. ¿No es cierto? El que tenía el arma de fuego era el jubilado y lo mata a la persona. Eso es homicidio. Entonces, si fue legítima defensa, si hubo emoción violenta y otras eximentes de responsabilidad penal, tendrá que evaluar los jueces, fiscales, peritos, psiquiatras, psicólogos, en fin. Tendrá que haber un proceso. Pero lo que sí nosotros no podemos hacer, además de interferir en las causas judiciales, es alentar la violencia, alentar que la gente tenga armas, ya sea Lino o sea el jubilado, porque ¿sabe qué es lo que pasa? Todas las armas, dicen dicho viejo, las carga el diablo. Estados Unidos es un país altamente armado, uno consigue un arma en cualquier lado, y fíjense lo que pasa, es uno de los países más violentos, porque es muy probable que esa arma termine en manos de un niño o sea mal usada o termine con la vida de la gente. Si nosotros habilitamos el uso de la violencia, la violencia sabemos dónde empieza, pero no sabemos dónde termina. Sí. El jubilado de esto, mata a una persona. Quiero redondear esto. El jubilado se siente con derecho a matar a una persona. Los familiares de esa persona... No se siente con derecho. No se siente. Perdóneme, con todo el respeto del mundo, no se siente con derecho. Entonces, no alentemos la violencia, diputado, por esto es lo que yo digo. Porque decía Gandhi, ojo por ojo y el mundo acabará ciego. Diputado Enríquez. Es sorprendente lo que acabo de escuchar. Afortunadamente el doctor ya no es más juez, porque a mí me sorprendió tremendamente haber escuchado esto, que alguien se sentía con derecho a matar, como el caso del doctor Cataldo, que me lo hizo revivir ahora, porque el caso del doctor Cataldo, cuando yo lo veía a este médico y veía el sufrimiento, y cuando relata lo de la familia, porque acá hay una ley, la ley de derechos y garantías de las personas víctimas, y los jueces parecen ignorarla permanentemente, y en este caso el doctor Cataldo lo pusieron como victimario, pero en realidad fue víctima porque él no quiso matar, como tampoco quiso matar el jubilado y como tampoco los que actúan en defensa propia o en un estado de emoción violenta. Pero mató, y esos homicidios según el Código Penal. Pero me permite, doctor, hay eximente de responsabilidad, doctor. Eso es otra cosa, pero el homicidio está. Doctor, el homicidio me deja está. terminar de hablar. Doctor, no está, ya no es más juez, doctor. Ya no es más juez, bueno, querido doctor. Ya no es más juez. No por eso no tengo la palabra. Por eso usted me va a privar de la palabra. No, porque usted... Pues, por eso dejo de ser abogado. No corresponde, diputado. No dejó de ser abogado. A ver en qué estamos. ¿Qué tipo de censura quiere aplicar usted? No es bueno, que me deje hablar simplemente. Sí.
Doctor, diputado, sí, respéteme no como nos ser humano. entendemos mucho si se pisan. A ver, No, pero doctor, pero me interrumpe permanentemente. Me vino con la chicana absurda de que le nombrara a la gente. Le doy la estadística de esos 2.200 que yo le dije. La gran mayoría eran homicidios. Había también femicidios que volvieron a reincidir y que volvieron muchos de ellos a matar. Dígame los casos y lo analizamos. Dígame los casos y lo analizamos. Pero doctor, no le voy a decir caso por caso porque quiere que le diga una cosa. Pero que los jueces deciden casos, no deciden estadísticas, deciden los casos. Los jueces saben lo que pasa. Ponderan sí, bueno, ponderan derechos. Doctor, hable usted, doctor. Hable usted, hable usted, doctor. Hable claro, usted, a ver, doctor. diputado también está considerando... Doctor, cuando sí, tuvo que investigar y cuando tuvo que hablar, no habló, doctor. Le quiero recordar que cuando tuvo que hablar, tuvo que actuar, no actuó. ¿Hablar qué? Dígame, doctor, es una acusación. Por favor, no recordemos. Dígame. A ver, no recordemos, doctor. Dejemos las cosas. Recordemos, dígame, a ver, dígame, recordemos. A ver, hablemos del actual. No lo hagamos personal, a ver, no hagamos esto una discusión personal, sigamos discutiendo el tema puntual. Arias, yo quiero preguntar, momento, que Lino también está en la comunicación, se sumó tercero a este diálogo. Lino, ¿consideras que tenemos que empezar a salir todos armados a la calle, digo, para defendernos? Porque pareciera que esa es la única solución, al menos lo que se ve a priori en el horizonte, porque después de una política de seguridad o de una política carcelaria, que las dos van de la mano, no se ve nada. Sí, claro, realmente yo lo escucho y me causa sorpresa lo que dice, no sé quién es el doctor, que los jueces que tenemos, por supuesto que hay que respetarlo, pero a mí me han enseñado desde muy chiquito de que hay que respetar para ser respetados. Entonces, tenemos que ver cómo están actuando estos señores jueces, porque fíjese que cuando hubo en determinado momento en la Argentina el desarme, y la población civil y los legítimos usuarios han entregado armas. Esas armas no fueron destruidas, fueron redistribuidas en forma ilegal. Sí. Lino, para que los delincuentes sigan teniendo armas. Entonces, sí. Lino, tenemos que poner... Sí. Lino, ¿usted sigue con portación de armas? ¿Sigue portando arma en su casa? Soy legítimo usuario. ¿Y la volvería a usar? Usted mató una persona con todos los requisitos. Se estaba defendiendo de la persona. Se está defendiendo, no. Mató a una persona. Por supuesto, pero usted tendría que saber que sí, es un delito tipificado y hay causa de justificación también. A ver, todo lo que quiera. Todo lo que quiera. Pero mató a una persona. Yo no soy un delincuente. Si soy un delincuente y salgo con el arma en la mano, estoy hablando de hecho objetivo. Mató a una persona. Como corresponde y encarcelarme, sacarme de la sociedad. A ver, lo frenamos un segundo. Ya no se entiende mucho este diálogo, nos estamos pisando entre todos. Lino Villar Cataldo, muchísimas gracias por esta comunicación con Crónica al Mediodía y toda la gestión acá de nuestra compañera Brenda. Gracias. Nos vamos rapidísimo. A ver, los chicos. No, ellos siguen, ustedes siguen. No.